no tengo la Biblia, perdón. Génesis 2. No, no tengo la Biblia. Viene sin estado de mar. Alguien que me la Biblia, por favor. Por favor, cualquiera. Gracias. Gracias. ¿No vieron eso? Perdón, vamos a leer el 3 primero. El mensaje del día de hoy está titulado como La caída del hombre, el pecado y el cristiano. Vamos a ver un poquito. La primera parte va a ser como información, ¿no? Pero después vamos a ver qué tiene que hacer un cristiano con esa información acerca del pecado. Entonces vamos a ver acerca de la caída del hombre. Primero quiero ver, sí, les había dicho el 2, quiero ver las instrucciones que Dios les da. En el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué sucedió en el capítulo 3? Nosotros nos vamos al capítulo 3 y nos habla acerca de la serpiente. En el versículo 1 dice: pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo, y que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, entonces y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a llegar hasta ahí. El proceso de la caída. Cuando nosotros hablamos de la caída del hombre, sobre todo cuando nosotros estudiamos lo que es la antropología, o sea, el estudio del hombre, pero desde una perspectiva bíblica, es el proceso en donde el hombre peca. El hombre fue creado, cuando nosotros vemos la creación del hombre, en un estado de inocencia, es decir, no había nacido sin pecado. Dios lo creó, de hecho Dios lo creó y dijo que era bueno. Y cuando vio toda la creación dijo que era buena en gran manera. Entonces eso incluía al hombre también. Cuando Dios creó al hombre, no se equivocó. El hombre no tenía conocimiento del pecado y nunca había pecado. Y el Señor creó un hombre, este término puede sonar raro, como un agente moral libre. O sea, en español, que era capaz de escoger entre la obediencia y la desobediencia moral. Entonces, Dios no nos creó como robots y no como algunas doctrinas creen, como que estábamos destinados a pecar. Es decir, cuando Dios creó a Adán y puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo hizo sabiendo que, no lo hizo, y Adán no estaba destinado a pecar. Eso es a lo que quiero ir. Adán tenía la elección y tenía la posibilidad de obedecer a Dios, y Dios le creó con la capacidad de tomar las decisiones. Entonces él quería Dios tenía la necesidad de probarlo, de probarlo. Era necesario. Nosotros vemos de que en el versículo 16 del capítulo 2 Dios da la instrucción de que podían comer de todos los árboles del huerto, pero de uno no. Entonces, sin esto, no habría una devoción real. Dios buscaba un compañerismo voluntario. Le daba al hombre la capacidad de elegir. Y la prueba era entre obedecer y desobedecer, y también dando claramente las consecuencias de la desobediencia. No es como que le dijo, no puedes comer del árbol, sino que le dijo, si tú comes del árbol, vas a morir. O sea, a Adán no solo le dieron la instrucción de no hagas esto, le dijeron, no hagas esto porque te va a pasar esto. Entonces, Adán estaba claro de las condiciones. Era necesario que fuera probado, y la prueba consistía simplemente en obedecer, o habría una consecuencia muy grave que era la muerte. Y algo interesante que hay que tomar en cuenta es de que Adán estaba en las mejores condiciones posibles. Adán probó lo mejor del compañerismo de Dios. Es decir, Adán caminaba con Dios. Adán estaba en la presencia de Dios. Adán hablaba con Dios. Imagínense, yo no sé de qué habrán hablado, pero a lo mejor Adán le hacía preguntas a Dios. Le decía, como Adán nombró todos los animales, le dijo a lo mejor, Dios, ¿por qué creaste un animal tan grande como los elefantes? Y se ponían a hablar de eso. O Dios, ¿por qué creaste una fruta como, no sé,
la naranja y se ponían a hablar de esas cosas, no lo sé, pero Adán tenía un acceso directo con el Padre, tenía una comunión, él tenía el mejor compañerismo y también Adán entendía los resultados que conllevaban a la muerte. Era una muerte, como lo hemos estudiado algunas veces en la Biblia, una muerte espiritual inmediata y una muerte física paulatina. Es decir, porque Dios les dijo, el día que comieres del fruto, ciertamente morirás. Y ahí hubo una muerte espiritual y comenzó también a morir físicamente. Es decir, si él no hubiera pecado, y él hubiera podido comer del fruto del árbol de la vida y habría vivido eternamente con Dios. Pero no fue así. Y de hecho, por eso cuando pecó, Dios les prohibió la entrada a ese árbol para que no vivieran eternamente con el pecado. Vamos al libro de Juan, por favor. Libro de Juan, capítulo 11. Aquí nos habla de la muerte eterna. El versículo 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Perdón, dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La muerte que era consecuencia del pecado era una muerte eterna. Y eso refuta algunas algunas doctrinas, de algunas sectas que enseñan de que el alma no es eterna. Es decir, yo conversaba con alguien que creía eso y que su familia creía eso, y lo que decían era de que cuando uno muere en el infierno, el alma es como un papel, uno lo prende fuego y se consume. Entonces, si yo prendo un fósforo, el fósforo no está prendido eternamente, el fósforo se empieza a consumir, me va a quemar los dedos, lo va a tener que soltar y se quema y quedan las cenizas. Pero el alma no es así. De hecho, hay versículos en Apocalipsis que dicen de que el humo del tormento sube eternamente. Nos habla de una muerte eterna. Entonces, el infierno no es algo que la gente sufre momentáneamente y después desaparecieron de la existencia. No, las personas que están en el infierno quemándose, se están quemando por la eternidad, por causa del pecado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esos eran los resultados del pecado. Nosotros podemos observar también unos objetos en el momento de la caída del hombre o cosas que participan en la caída del hombre. Por ejemplo, tenemos al tentador. La serpiente fue el medio natural que utilizó Satanás para poder tentar a Adán. Tentando, y nos dice que fue astuto. De hecho, es muy interesante cuando uno lee la palabra astuto en la Biblia, tiene connotaciones negativas. Entonces, si uno quiere decir que alguien es inteligente, yo no ocuparía la palabra astuto. Porque siempre que uno lee acerca de astucia, normalmente tiene una connotación negativa. Se habla de a lo mejor ser inteligente, pero con malos motivos. Entonces, la Biblia nos dice de que la serpiente era astuta, pero por ejemplo, cuando habla acerca de nosotros, nos habla de ser prudentes, nos habla, por ejemplo, dice que con inteligencia harás la guerra, pero no habla de astucia. Eso es algo interesante. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 11, por favor. Hace tiempo que no usaba una Biblia tan chica. Mi primera Biblia era así, solo que era más tramposa porque tenía los libros marcados. Llegaba al tiro. 2 Corintios 11. Leamos el versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nos habla de que la astucia de la serpiente engañó a Eva. Y eso es algo interesante. Cuando hablamos de la caída del hombre también, Eva fue engañada, pero Adán no. Por eso que la Biblia es bien drástica con Adán. ¿Por qué? Porque Eva fue engañada por la serpiente. La serpiente mintió a Eva, pero Adán no fue engañado. A Adán, su esposa le dio de comer, pero él ya había escuchado la instrucción clara de Dios, directamente de Dios, que no podía comer de ese fruto porque el día que lo hiciera iba a morir. Y aún así desobedeció. Entonces tenemos al tentador, el diablo, y el diablo está como león rugiente, al acecho, esperando a quién devorar. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. La Biblia, cuando habla de nuestro comportamiento hacia el diablo, habla de resistir al diablo. O sea, de estar preparado y de oponer resistencia. Y dice que si nosotros hacemos eso, el diablo huirá de nosotros. Entonces hay un tentador. Después, la tentación. Satanás tienta inteligentemente a Eva y a través de ella a Adán. Y Satanás es interesante porque falsifica lo verdadero y lo imita para tentar. Vamos a la tentación, por favor, en Génesis 3.
la desobediencia del hombre. Y vemos lo que le dice. Primero, modifica, nos dice que imita algo similar a lo que había dicho Dios para poder hacerlos caer. Era como una pregunta trampa. Él les dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso. De hecho, dijo exactamente lo contrario. Dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer menos de uno. Entonces le dijo, no pueden comer de ninguno. Pero no, él dijo, no. Si podemos comer de todos los árboles, pero de este, no, porque si no, dice, y hasta Eva le agrega, dice, no lo vamos ni a tocar porque si no nos vamos a morir. Y después, ahí donde el diablo directamente contradice la palabra de Dios. Y dice, no moriréis. Y ahí es cuando nosotros debemos parar las orejas. Como les había comentado cuando conversé con esta persona que era testigo de Jehová. Ellos creen cosas que contradicen directamente la Biblia. No es una interpretación diferente. No es cuando nosotros vemos versículos y podríamos decir, yo lo entiendo de esta manera o yo lo entiendo de la otra, y ambas interpretaciones pueden coexistir dentro de los pensamientos y no interfieren en nuestras doctrinas. Cuando nosotros vemos algo que contradice directamente la Biblia, debemos tener un problema. Debemos decir, alto ahí. Por ejemplo, ella me decía de que Jesús no murió en una cruz, sino que murió en un madero. Y que no era una cruz así. Pero la Biblia habla de cruz. Me dijo, pero la palabra cruz no aparece en la Biblia. Y dije, sí. Por ejemplo, en Filipenses 2 dice que él se humilló hasta muerte y muerte de cruz. Y él quedó como, sí, pero es que... Y empezó a hablarme de su página de nuevo. Entonces, cuando alguien dice algo que contradice directamente la Biblia, hay que parar las orejas. Hay que decir, epa, ahí no. Y eso pasó aquí. Eva debió haber dicho, pero Dios dijo otra cosa. Quizás consultarlo con Dios, o directamente decirle no, porque Dios ya dijo esto. Por ejemplo, pensemos en la cantidad de Biblias que hay hoy en día, tergiversadas, de versiones que no son las correctas. Si uno empieza a estudiar eso, de dónde vienen los textos, hay tantas derivaciones, tantas versiones torcidas, pervertidas, esa era la palabra que estaba pensando. Él fue selectivo a la hora de hablarles. Cuando Eva escogió a Eva cuando no estaba con Adán, el diablo busca momentos vulnerables para atacar. Cuando nos separamos de Dios y cuando nos separamos también de las personas que Dios pone en nuestras vidas, ahí fue cuando el diablo atacó. El diablo también, otra cosa interesante, el diablo utiliza la vista para atraernos. Él le dice que no iban a morir. ¿Y qué dice del fruto? Que el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces Eva vio eso y dijo, pero el árbol se ve bueno. Yo me imagino, no sé por qué ahora se ha hecho viral en internet como unas manzanas así como unas naranjas súper artificiales, no sé si las han visto, que como que están como blancas, tienen como un talco, no sé, pero como que las abren y botan así como casi 1 litro de jugo. Entonces, a mí me hace pensar en eso, una fruta que es como, es demasiado buena, como que dan ganas de estar abajo de la naranja así, un juguito dulcecito. Y pienso en eso, la vista, qué tan engañoso es. Y el pecado es así, el pecado se ve bien. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de las verdades de Dios, normalmente Dios se comunica a través de los oídos. Eso es algo interesante. El diablo tienta a través de la vista, pero muchas veces Dios se comunica a través de los oídos. Nos habla, por ejemplo, que seamos prontos para oír y tardos para hablar, cosas por el estilo. Es interesante eso. Dios habla y el diablo muchas veces muestra, tienta a través de la vista. Trabajó de afuera hacia adentro y le mostró que el fruto era bueno por fuera, agradable a los ojos y que podía alcanzar sabiduría. Vamos a Mateo capítulo 4, vamos a ver la tentación de Jesús y veamos ese patrón del diablo. Perdón, hermano. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a ver los primeros versículos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Entonces, lo que les había mencionado, el diablo ataca cuando estamos débiles. Entonces, Jesús se puso a ayunar por 40 días. Pero cuando ya estaba débil y cansado, el diablo se acercó. Y ahí es donde le empieza a decir y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces le dice, mira las piedras, conviértelas en pan. Después él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti. Ahora, al igual que al inicio, tergiversa la Biblia. Este versículo lo está ocupando de una manera diferente. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Me gusta este versículo porque Jesús está siendo tentado y dice que no tentarás a Dios. Ahí, golpe también para los testigos de Jehová. Después, otra vez en el 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, otra vez por la vista, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús fue tentado 3 veces y le mostraron cosas que eran tentadoras. O sea, Jesús por 40 días sin comer y le dice, imagínate estas piedras convirtiéndose en pan. Y yo pienso, el otro día hablaba con alguien acerca de la once chilena. Y la once chilena, yo le digo que para mí es una comida muy hogareña, porque me recuerdan cuando mi bisabuela sacaba tortillas de pan recién salidas del horno, así recién calentita, una las abre, sale el vaporcito y les pone mantequilla. Qué cosa más rica. Entonces, yo entiendo que Jesús, con 40 días ayunando, imaginarse unos pancitos, debe haber sido muy tentador. Después lo tienta así como, a ver, prueba que eres Dios. Llama a ángeles, a ver si te van, y ocupa un versículo. Pero después Jesús, otra vez, tiene una réplica y ya en el último versículo le muestra todos los reinos y le dice, te voy a dar todo esto, pero me tienes que adorar. Esto era como un atajo, porque Jesús va a ser el rey y soberano de todos. Jesús va a reinar. Eso es profecía. Pero le está diciendo, pero no tienes que sufrir. No vas a tener que morir, no vas a tener que pasar todo esto. Te ofrezco un atajo. Pero Jesús le dijo, no nuevamente. Y algo interesante también, y que no lo vamos a ver ahora, pero es digno de llamar la atención, es de que Jesús se defendió con la Biblia. Eso es importante. Cuando eres tentado, deberías ser capaz de decir también escrito está. Y bueno, luego, como les había dicho, había algunos elementos de la caída del hombre, el tentador, la tentación, y bueno, después la caída, y es el hecho de que ellos pecan. Y como todo en esta vida hay consecuencias. Las consecuencias fueron varias y afecta a todos. Gracias a eso el pecado entró al mundo. Y todos hemos pecado. De hecho, el otro día estaba conversando con Maika, no está aquí Maika, pero estábamos leyendo la misma parte de la Biblia, el segundo de Crónicas. Así que les pido que me acompañen. Segunda de Crónicas. Segundo de Crónicas. Tengo que decirlo bien, el pastor me dice, tienes que decir segundo de Crónicas. A ver. Estoy buscando aquí qué versículo era. A ver. Déjeme buscarlo. El versículo. No lo encuentro. Que lo anoté simplemente el capítulo. Es el capítulo 6. A ver si lo encuentro. Acá está, el 36. Segundo de Crónicas 6:36. Dice, si pecaren contra ti, dice, pues no hay hombre que no peque. Entonces yo no me acordaba de ese versículo. Y me dijo, se parece mucho a Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron. Y muy cierto. Y me gustó ver que incluso aquí el rey Salomón en su sabiduría sabía esto que es tan obvio, pero que lo dejó claro. Dijo, si pecaren contra ti, y entre paréntesis, pues no hay hombre que no peque. No hay persona que no peque. Yo conversaba con una persona esta semana y le costaba admitir eso, porque había tenido una vida muy dura. Y porque tengamos una vida muy dura y estemos esforzándonos para salir adelante y nos pasen cosas muy malas, eso no quita el hecho de que nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Y está bien, yo entiendo que hay gente que le ha tocado vivir cosas muy duras, pero esas personas igual son pecadoras. Y es feo decirlo así, ¿no? Pero es la verdad bíblica. Todos han pecado y todos tienen que pagar por ese precio. Cuando nosotros vemos el pecado y cómo les afectó sus sentidos, se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron. Afectó su vergüenza, sintieron culpa. Hubo una separación. Ahora antes ellos caminaban con Dios, ahora se escondían de Dios. Hubo una autojustificación también. Trataron de cubrir su pecado con las hojas de higueras. Después
fueron egoístas y culparon a los otros. Si nosotros volvemos a Génesis, al capítulo 3, es como se pasan la pelota, es bien cómico. Como, no, es que fue la mujer que tú me diste, después, no, es que la serpiente. Vamos al capítulo 3, versículo 13, dice, entonces Jehová Dios dijo, al 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces es como, ¿por qué pecaste, Adán? No, es que la mujer que tú me diste. Después, ¿por qué pecaste, Eva? No, es que la serpiente, es como la serpiente que tú creaste. Se fueron quitando la culpa. Y es verdad que esas cosas sucedieron. Es verdad que Eva le dio a Adán. Y es verdad de que la serpiente engañó a Eva. Pero ellos tenían la capacidad de decidir y de decir no. Y no lo hicieron. Entonces sí fueron culpables. Después tuvieron una sentencia de muerte. Una, como les decía, espiritual inmediata y física paulatina. Tuvieron dolor y sufrimiento. Ahora ellos iban a tener que trabajar. Iban a sudar por el trabajo. Eva ahora tenía que tener su voluntad sujeta a la de su marido. Ahora, esto triste para las madres, pero el dolor de parto, yo no sé cómo es. Yo no puedo imaginarlo. Una vez veía un video y explicaba de que el dolor de un parto puede ser incluso mayor que el de un balazo. De hecho, el único dolor cercano que un hombre podría sentir alguna vez similar serían los cálculos renales. O sea, no puedo ni imaginarlo. Y eso fue una consecuencia del pecado. Después, los cardos. Me acuerdo que cuando estábamos colocando los castillos inflables atrás, vimos la mata de cardos gigantes. Y decía, ay, gracias Adán. Porque eso fue una consecuencia del pecado. Y bueno, la consecuencia que le había mencionado al inicio, sobre la raza humana. Gracias a eso, el pecado entró al mundo. Y todos hemos pecado. Ahora, cuando uno peca es por su propia culpa. Aquí no estoy diciendo, pero es por Adán que estamos pecando. No, nosotros pecamos por nuestra concupiscencia, nuestros deseos carnales. Sin embargo, eso comenzó porque ese pecado entró al mundo gracias a un hombre que fue Adán. Y ahora, después de ver esas verdades, ¿qué vamos a hacer frente al pecado? ¿Qué debería hacer un cristiano frente al pecado? Vamos a ver algunas cosas que deberíamos hacer frente al pecado. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6. 1 de Corintios capítulo 6 y el versículo 10. Capítulo 6, versículo 18. Hablando acerca de la fornicación, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahí dice huid, hablando acerca de la fornicación. Vamos a 1 de Corintios 10.4, 4 capítulos más adelante. 1 de Corintios 10.4. Perdón, 10.14, el 4 es el que memorizamos con los niños, se me olvidó. 10.14, yo dije, me suena ese versículo. Dice el 10.14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Una de las cosas más sabias que podemos hacer es huir del pecado. Huir, apartarnos, alejarnos. Pasa mucho, y a mí siempre me ha gustado la definición de concupiscencia como los deseos de desordenados, los deseos de hacer el mal. Y a mí me acuerdo que la primera ilustración, y me acuerdo que la escuché cuando estábamos ubicados en Simpson, y nunca se me olvidó, fue colocar una línea y decirle a los niños, no juegues más allá de esa línea, y que el niño juegue en la orilla. Eso es concupiscencia, yo encuentro que es súper gráfico. ¿Por qué? Porque significa de que ese niño no está quebrantando le dijiste que se quede detrás de esa línea, y lo está haciendo, pero quiere pasar al otro lado. Y está al ladito de la línea y esperando, y a ver qué pasa si paso, y casi que lo toca, y eso es la concupiscencia. Y esos son los deseos desenfrenados. Entonces, nosotros no podemos ser tan soberbios, no podemos ser tan optimistas, no, soberbios creo que es mejor palabra, para pensar de que somos capaces de controlar eso y que yo puedo vivir en la línea. Yo puedo vivir al lado de la línea y sé que no voy a cruzar y no voy a pecar porque soy cristiano y esas cosas no las hago. No, debemos huir del pecado. Y huir del pecado significa a veces cambiar hábitos. A lo mejor, no sé, si una persona, un ejemplo que siempre da el pastor, si una persona bebe alcohol y va a pasar por una calle que está llena de botillerías, puede cambiar la calle por la que siempre pasa. Es un ejemplo. A lo mejor esto significa también acabar con algunas amistades. Amistades que
las puedes querer mucho, las conoces de hace mucho tiempo, pero que no son una buena influencia y que te están haciendo volver a hábitos que tú no deberías estar tomando. A lo mejor significa dejar hobbies. A lo mejor te encantaba salir a pescar, pero las personas con las que salías a pescar son borrachos y tú tienes problemas con el alcohol. Y dejaste eso porque eres salvo, pero ahora cada vez que te juntas con ellos hay alcohol y es un tropiezo para ti. Deberías huir de eso. No deberías decir, no, pero yo ya no bebo, no importa si estoy aquí. No, deberías huir. Eso es importante, huir del pecado. Es lo que pasó, por ejemplo, con José. José se esperó mucho. José, cuando era acosado por la esposa de Potifar, se esperó demasiado y después tuvo que pagar las consecuencias y tuvo que ir a la cárcel injustamente por una falsa acusación. Jesús dijo que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, no debemos confiar y decir, no, yo soy capaz de superar el pecado. No, eso significa cambiar hábitos. Jesús también nos habla, creo que es en el Sermón del Monte, donde nos dice que si tenemos un miembro que nos es ocasión de caer, debemos deshacernos de él. Es decir, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Si tu brazo... O sea, si hay algo que nosotros vemos que nos es perjudicial para poder seguir con nuestra vida cristiana, debemos deshacernos de eso. Entonces, huir, cambiar hábitos es importante frente al pecado. Cuando nosotros vemos pecado, también nos ayuda a poder darnos cuenta de la salvación. Hay un libro muy bueno en la Biblia que es Primera de Juan, que básicamente es como un cuestionario de ¿eres salvo o no eres salvo? O sea, yo como que lo veo así. Como que Juan hace preguntas y dice, mira, si tú eres salvo, debería ser así, debería ser así, debería ser así. Son como 12 puntos más o menos. Y si tú no cumples con alguno de esos puntos, o no eres salvo, muy probablemente no eres salvo, o tu vida espiritual está muy mal. Y tienes que empezar a orar y empezar a leer más de la palabra. Y eso es interesante. Vamos a Primera de Juan para ver eso un poquito. Primera de Juan. El capítulo 3 nos habla acerca de cómo debería ser el pecado en nuestras vidas. Como hijos de Dios. El versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, si nosotros leyéramos estos versículos solamente, sin contexto y sin estudiar más, podría parecer de que se refiere a de que los cristianos ya no pueden pecar nunca más y si pecan una vez, significa que no son cristianos. No, no se refiere a eso. En otros lugares de la Biblia nos habla acerca de cómo los cristianos todavía luchan con el viejo hombre. O sea, nosotros, una vez al ser salvos, sí vamos a volver a pecar. Pero el verbo en el griego aquí está en presente. O sea, lo que está tratando de decir el versículo, o de cómo deberíamos entenderlo al leerlo, es cuando nos dice todo aquel que es nacido de Dios, en el versículo 9, no practica el pecado habitualmente. O lo está haciendo, a eso se refiere. Es decir, si yo soy cristiano, mi vida no está llena de pecado todo el día. O no debería estarlo. Yo no debería estar pecando todo el rato, deliberadamente, sabiendo que es pecado y me gusta y me regocijo en el pecado y vivo en pecado y digo que soy hijo de Dios. No. Muchas veces vamos a pecar. Pero va a suceder que nos vamos a sentir culpables. Que nuestra relación con Dios se va a ver afectada. Que Dios nos va a castigar. Porque Dios al que ama disciplina. Entonces, no va a ser una vida constante en pecado. Y es interesante porque en el versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. O sea, es probable de que haya habido gente que haya estado enseñando de que, no, pero somos salvos, pero podemos vivir en el pecado. O es normal que uno peque bastante cuando es salvo. Probablemente había gente que estaba enseñando eso. Dice, no se engañe nadie. O sea, si el que hace justicia es justo. O sea, si tú ves una persona que está actuando bien, que hay un cambio en su vida, es porque esa persona ha sido salva. No que nos salvamos siendo justos, sino que cuando somos salvados empezamos a ser justos. En el versículo 8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el pecado es diabólico. De hecho, cuando nosotros leemos del infierno, la Biblia nos dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para nosotros, pero Dios no puede permitir pecado. Y es por eso de que Él hizo un plan para nosotros, que fue la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y yo digo amén para eso. Doy gracias a Dios por eso.
Entonces, uno de los motivos fue deshacer el pecado que comenzó Satanás. Una de las razones por las que Jesús murió. Eso nos dice el versículo 8. Que para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Entonces, nosotros no deberíamos estar pecando constantemente, desenfrenadamente, voluntariamente. Si una persona es así y asegura ser un hijo de Dios, yo le recomendaría que leyera su Biblia y que se cuestionara, se examinara a sí mismo y dijera, ¿soy realmente salvo? Eso es importante. Deberíamos pecar menos, eso es importante. ¿Y qué también debemos hacer con el pecado? Algo muy importante que no hizo ni Adán ni Eva, arrepentirnos. Acompáñenme a Santiago. Esto es algo fundamental. Ay, me pasé. Santiago capítulo 4, el versículo 8. Dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros pecadores. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Aquí está hablando a hermanos en Cristo. Porque el versículo 11 dice hermanos. O sea, esta carta está dirigido a cristianos. No está dirigido a perdidos. Entonces, nosotros vemos esta carta y está diciendo pecadores. O sea, un cristiano sí puede vivir en pecado. O no debería estar haciéndolo. Pero si está así, su vida espiritual está muy mal. Entonces, él está diciendo pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, dice que nos acerquemos a Él. Y después en el 9 nos habla acerca de ese arrepentimiento, de esa humillación, de afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El pecado debe ser humillante, debe ser vergonzoso. Tú debes decir, qué mal que pequé, qué mal que en la mañana mentí para a lo mejor ahorrarme problemas. Qué mal que hice eso. Deberías sentirte mal. Deberías después decir, voy a buscar un baño o algún lugar privado y voy a orar y voy a pedir perdón a Dios por lo que hice. Así debería ser el pecado. Debería estar pensando todo el día, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? No debería ser así. No debería simplemente ser como, bueno, lo hice nomás, y no debería darte lo mismo. A un hijo de Dios no le va a dar lo mismo. Va a afectarte, te va a tener preocupado. Por eso que habla de afligirse y llorar. Habla de limpiar las manos, es decir, de ponerse, de tener las cuentas claras con Dios. Y también los de doble ánimo, los que están sube y baja en su vida, los que a lo mejor están bien, pero después están mal, y después están bien y después están mal. Habla de purificar los corazones. Es muy malo el doble ánimo, muy malo tener una tibieza espiritual, estar como que sí, como que no. De hecho, Dios recrimina eso a una iglesia en Apocalipsis y le dice, ojalá fuera frío o caliente. O sea, te decidieras, ¿me vas a adorar o no me vas a adorar? ¿Vas a hacer lo que corresponde o no lo vas a hacer? Pero está como que sí, como que no. Entonces, purificar los corazones quiere decir que hay pecado. Entonces, ya para resumir un poquito lo que habíamos visto y para terminar, hablamos acerca de la caída del hombre. Como Adán, tenía una cercanía perfecta con Dios. Él disfrutó la mejor comunión de Dios. Él estaba con Dios y caminaba con Él en el huerto. Pero aún así pecó, voluntariamente. Y ese pecado trajo muchas consecuencias. Muchas consecuencias que podemos ver ahora, como en las vidas de las personas, el pecado en nuestras vidas. Podemos verlo también, cosas en la naturaleza, como les decía, los cardos o el parto doloroso de las mujeres. Y todo eso fue consecuencia del pecado. ¿Y qué debemos hacer frente al pecado? Debemos huir, y eso significa cambiar hábitos. No ser soberbio y decir, yo puedo convivir con estas cosas, no voy a pecar. No, huir del pecado. Arrepentirnos. Y también nos ayuda a examinarnos, decir, ¿soy realmente salvo? Bueno, yo recomiendo de nuevo leer nuevamente en Primera de Juan, y nosotros leemos ese libro y da una lista completa de qué deberíamos ver. Por ejemplo, habla acerca de que deberíamos estar viviendo como si Jesús viniera, algo así da a entender el versículo 3 acerca de la segunda venida de Jesús. Nos habla acerca de amar a los hermanos, nos habla acerca de, por ejemplo, no vivir en pecado, y habla acerca de muchas cosas y de cómo debería ser la actitud de un salvo, de un hijo de Dios. Y eso nos muestra el pecado en nuestra vida. Les pido que me acompañen orando. Vamos a terminar. ¿Dónde se acaba acá?